Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentramos en el enigmático libro de Daniel, Prepárense para un viaje fascinante, ¿eh? un viaje a través de visiones y profecías. Visiones y profecías que han cautivado a lectores durante siglos. Así es. Daniel no es solo un libro histórico, Es mucho más que eso. es una ventana al futuro. Una guía espiritual, ¿no crees? Sí, una guía que nos invita a reflexionar A reflexionar sobre el destino de la humanidad. y sobre el plan divino. Exacto. Hoy nos adentraremos en el simbolismo de las profecías, Desvelando su significado. conectándolas con eventos históricos. Exploraremos la sucesión de imperios La figura del anticristo, y el establecimiento del reino eterno de Dios, un tema que siempre ha fascinado a la humanidad. ¿verdad? Esa necesidad de comprender el futuro. De anticipar lo que nos depara el destino. Totalmente. Y Daniel, con sus visiones, nos ofrece una perspectiva única. Empecemos con el sueño de Nabucodonosor, Ese rey de Babilonia, que se despertó con el corazón en la garganta. tras una pesadilla impactante. ¿Recuerdas la estatua gigante que vio en su sueño? Hecha de oro, plata, bronce, Hierro. Y con pies de hierro mezclado con arcilla. una imagen que, sin duda, dejó a Nabucodonosor perplejo. Claro. Y lo más intrigante Es que ninguno de sus sabios pudo interpretar el sueño. fue Daniel, Guiado por Dios. quien reveló su significado profético. Exacto. Daniel explicó que la estatua representaba una sucesión de imperios. Imperios que gobernarían el mundo, La cabeza de oro brillante y poderosa, simbolizaba el propio imperio de Nabucodonosor. Babilonia. Así es. Lo que me parece fascinante es cómo esta visión nos muestra la naturaleza cíclica del poder. Imperios que se levantan Dominan, y finalmente caen. dejando espacio para que surjan otros. Es esto una constante en la historia de la humanidad, Sin duda. Y la profecía no se limita a describir el pasado, sino que también apunta hacia el futuro. el pecho y los brazos de plata, Representaban al imperio medo-persa, que conquistaría Babilonia. Luego, el vientre y los muslos de bronce, que nos hablan del imperio griego, liderado por Alejandro Magno. conocido por su rápida expansión. Cierto. Y no olvidemos las piernas de hierro, Símbolo del imperio romano. famoso por su fuerza militar. Y su dominio implacable. Pero, ¿qué hay de los pies? Esa extraña mezcla de hierro y arcilla. Ahí reside la clave. Los pies, esa combinación de fuerza y fragilidad. Representan un reino dividido. Un imperio que, a pesar de su poderío, lleva en sí la semilla de su propia desintegración, Es como si la profecía nos advirtiera sobre los peligros de la división interna. de la falta de unidad. ¿Podríamos aplicar esta interpretación a imperios o naciones actuales? Es una pregunta interesante. Podríamos decir que la historia se repite. Que las divisiones internas pueden debilitar incluso a las naciones más poderosas. Sin duda. Y la visión no termina ahí. Daniel describe una piedra No cortada por manos humanas. que golpea la estatua, la destruye por completo. Y se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Esa piedra, amigos. Representa el reino de Jesucristo. Un reino eterno Indestructible. que reemplazará a todos los reinos humanos. Es un mensaje de esperanza. Una promesa de que, al final, el bien triunfará sobre el mal. Así es. Impresionante. Y pensar que todo esto se revela a través del sueño de un rey pagano. Es fascinante, ¿verdad? Ahora bien, pasemos a otra visión impactante de Daniel. Los 4 bestias que emergen del mar. Ciertamente una visión llena de simbolismo y misterio. Cada bestia representa un imperio Y sus características nos ofrecen pistas sobre su naturaleza. y su destino, La primera bestia, un león con alas de águila. majestuoso y feroz a la vez. ¿A qué imperio se refiere? Al imperio babilónico, por Es supuesto. el león, símbolo de poderío. Y las alas de águila que denotan rapidez y dominio, Recordemos que Babilonia fue un imperio poderoso, que se expandió rápidamente. conquistando vastos territorios. Exacto. Luego, la segunda bestia, un oso, Levantado sobre un costado. con 3 costillas en la boca. Un oso hambriento, sin duda. Esta bestia, con su apichito voraz, Representa al imperio medo-persa, que conquistó y absorbió a 3 grandes reinos. simbolizados por las costillas, Una imagen que nos habla de la ambición de poder. de la necesidad de expansión territorial. Y llega la tercera bestia, Un leopardo pero con 4 alas, y 4 cabezas, rápido como el viento. y con una inteligencia múltiple. El leopardo, símbolo de la velocidad y astucia, Representa al imperio griego bajo Alejandro Magno. quien conquistó vastos territorios en poco tiempo, Las 4 cabezas representan la división del imperio tras su muerte. prefigurando las luchas internas por el poder.
Cierto. Y finalmente, la cuarta bestia. Esta sí que da miedo, Una bestia terrible, con dientes de hierro. que destruye y devora todo a su paso. Esta bestia, la más aterradora de todas, Representa al Imperio Romano conocido por su crueldad. y su afán de conquista. Pero hay un detalle aún más inquietante. Esta bestia tiene 10 cuernos. Y de uno de esos cuernos surge otro cuerno, Pequeño pero arrogante. que habla con blasfemia. Y desafía al cielo. ¿Qué significa esto? Ese pequeño cuerno, amigos. Es un símbolo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Muchos lo interpretan como la figura del anticristo. Un personaje que, según las profecías, se levantará en los últimos tiempos Para desafiar a Dios. y perseguir a su pueblo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos conectar estas visiones con nuestra propia realidad? ¿Tienen alguna relevancia para nosotros hoy en día? Esa es una pregunta crucial. Si bien estas profecías se refieren a eventos históricos específicos, También tienen un mensaje atemporal. nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder La lucha entre el bien y el mal. y la esperanza de un futuro donde reine la justicia divina, Es decir, que no se trata solo de descifrar fechas y nombres. sino de comprender las fuerzas que operan en la historia, ¿Y cómo podemos, como individuos y como sociedad? contribuir a la construcción de un mundo mejor. Pero hay mucho más que desentrañar en el libro de Daniel. En la próxima parte de nuestra inmersión. Hablaremos sobre la abominación desoladora. Y la profecía de las 70 semanas. No se lo pierdan. Los esperamos. Retomando nuestro viaje a través del libro de Daniel, nos encontramos con un concepto. Un concepto que ha generado mucha especulación e intriga. A lo largo de la historia. La abominación desoladora. ¿Qué significa realmente este término? ¿Y por qué es tan importante? Es un concepto complejo, ¿no? Sí, complejo. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la profanación La persecución religiosa. y la lucha entre el bien y el mal. Para entenderlo mejor, tenemos que viajar al pasado, Al pasado, al reinado de Antíoco Epífanes. en el siglo severo AC, Exacto. Antíoco Epífanes, un rey griego, Que gobernó sobre Judea. ¿verdad? Sí. Recuerdo haber leído sobre él en mis clases de historia. Pero no recuerdo los detalles. Antíoco, en su afán por helenizar a los judíos, Prohibió sus prácticas religiosas profanó el templo de Jerusalén e impuso la adoración a los dioses griegos. Un acto de sacrilegio extremo. que causó una profunda conmoción en el pueblo judío. Es decir, que intentó erradicar por completo la religión judía. Así es. Imagínate la angustia de aquellos que veían sus lugares sagrados profanados. ¿Sus creencias atacadas? Debió ser una época terrible. Sin duda. Y este evento, con su brutalidad, Y su carga simbólica se convirtió en una prefiguración de la abominación desoladora. que, según las profecías, se repetirá en los últimos tiempos. Entonces, Antíoco Epífanes es como un anticipo del anticristo. Podríamos verlo de esa manera, Un prototipo de aquel que se levantará en el futuro. para desafiar a Dios. Antíoco, con su crueldad y su blasfemia. Nos ofrece una imagen anticipada, Del anticristo, esa figura que se levantará en el futuro para desafiar a Dios. y perseguir a su pueblo. Es un recordatorio. De que la lucha entre el bien y el mal es una constante. En la historia de la humanidad, Así es. una idea escalofriante. Pero también fácil. Y me lleva a preguntarme, ¿qué podemos aprender de este evento histórico? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra propia realidad? Nos invita a estar atentos a las señales de los tiempos A discernir las fuerzas que operan en el mundo, y a no dejarnos engañar por falsos mesías. o ideologías que buscan apartarnos del camino de Dios, La historia nos enseña que la persecución religiosa puede tomar muchas formas y que es importante estar preparados. para defender nuestras creencias. Cierto. Interesante. Y hablando de señales y tiempos, ¿qué nos puedes decir de la famosa profecía? La profecía de las 70 semanas. Sí, esa misma. Una de las profecías más complejas e intrigantes del libro de Daniel. El ángel Gabriel. Le revela a Daniel que 70 semanas están determinadas. ¿Sobre su pueblo? Y sobre su santa ciudad. Pero, ¿qué significan estas semanas? ¿Son semanas literales o algo más profundo? La interpretación más aceptada, Es que estas semanas representan periodos de 7 años. lo que nos daría un total de 490 años. Y dentro de este marco temporal se distinguen 3 periodos clave. Me intriga saber cómo se dividen estos periodos. ¿Y qué eventos marcan cada uno de ellos? El primer periodo abarca 7 semanas Es decir, 49 años. y se refiere a la reconstrucción de Jerusalén.
Tras el exilio babilónico Un tiempo de restauración y esperanza para el pueblo judío. que regresa a su tierra prometida. Exacto. Y después de este periodo de reconstrucción, ¿qué sucede? Tenemos 62 semanas que equivalen a 434 años. Este periodo, según la profecía, Se extiende desde la reconstrucción de Jerusalén. hasta la venida del Mesías. El ungido, el príncipe, Es decir, que la profecía nos anuncia la llegada del Salvador del que liberaría a su pueblo del pecado. y establecería un nuevo pacto. Así es. Espera. La profecía señala la llegada del Mesías. Eso es increíble. ¿Se cumplió esta parte de la profecía? Sí. Muchos estudiosos creen que esa parte de la profecía se cumplió con la venida de Jesús. Sin embargo, Hay una última semana que equivale a 7 años, que aún está por venir. esta última semana. Se asocia con los eventos del fin de los tiempos, con un periodo de tribulación sin precedentes. que culminará con el regreso glorioso del Mesías. Entonces la profecía de Daniel nos habla del fin del mundo. Eso suena un poco apocalíptico. ¿Qué podemos esperar que suceda durante esta última semana de tribulación? No exactamente del fin del mundo como tal, Sino del fin de una era. del cierre de un ciclo histórico, La Biblia nos habla de un tiempo de prueba de purificación, que precederá al establecimiento del reino eterno de Dios. durante esta última semana, Se espera que el anticristo se manifieste en todo su poder engañando a muchos. y persiguiendo a aquellos que permanezcan fieles a Dios. Así es. Es una imagen intensa, Y desafiante. sin duda, y me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos prepararnos para estos eventos? ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes en nuestra fe durante tiempos de tribulación? Esa es una pregunta muy importante. Creo que la clave está en fortalecer nuestra relación con Dios, En estudiar su palabra, en orar. en vivir una vida de acuerdo a sus mandamientos. La fe es como un músculo. que necesita ser ejercitado para resistir las pruebas. Exacto. Entiendo, es como si la profecía nos invitara a vivir con una perspectiva eterna, No aferrarnos a las cosas de este mundo. Sabiendo que todo tiene su fin. Y que Dios tiene el control de la historia. pero hay un tema que aún no hemos abordado. La visión de Daniel sobre la resurrección y el juicio final. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Wow, ha sido un viaje increíble a través del libro de Daniel. Hemos explorado sueños de reyes, bestias aterradoras, Profecías numéricas, la promesa de la resurrección. una inmersión profunda en un libro lleno de simbolismo y misterio, Exacto, hemos viajado a través de la historia, la teología, la escatología. reflexionando sobre el plan divino y nuestro lugar en él. Y ahora, para cerrar con broche de oro, Repasemos los puntos clave. y veamos cómo podemos conectar el mensaje de Daniel con nuestra propia realidad. Empecemos recordando la visión de la estatua. En el sueño de Nabucodonosor. Vimos cómo esta estatua representaba la sucesión de imperios a lo largo de la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Imperios poderosos, Que a pesar de su gloria y su fuerza, eventualmente se derrumbaron. dejando espacio para que surgieran otros. Es un recordatorio de que el poder humano es efímero. Y que ningún imperio, por poderoso que sea. Puede escapar al paso del tiempo. Exacto, y la profecía no se limita a describir el pasado. También apunta hacia el futuro, Hacia un reino que no se basa en la fuerza bruta. sino en la justicia y el amor. El reino de Dios. Así es. Recordemos esa piedra, no hecha por manos humanas, Que destruye la estatua y se convierte en una gran montaña. que llena toda la tierra. Esa piedra, símbolo del reino de Dios, nos habla de un poder superior. Un reino eterno que prevalecerá sobre todos los demás. Y hablando del final de los tiempos, recordemos también las visiones de las 4 bestias. Que emergen del mar, cada bestia con sus características particulares. Representaba un imperio y nos mostraba la ferocidad. Y el afán de conquista que a menudo caracterizan a los poderes humanos. Esas visiones, sin duda, son impactantes. El león con alas de águila, el oso con 3 costillas, El leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la bestia terrible, con dientes de hierro, símbolos de la ambición. La violencia y la opresión que han marcado la historia de la humanidad. Y no olvidemos ese pequeño cuerno que surge de la cuarta bestia. Hablando con arrogancia y blasfemia. Ese cuerno, que muchos interpretan como la figura del anticristo Nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es una constante. en la historia humana, Y esta lucha se intensifica en la abominación desoladora. que vimos prefigurada en las acciones de Antíoco Epífanes ¿Quién profanó el templo de Jerusalén? y persiguió al pueblo judío. Es un recordatorio de que la persecución religiosa La intolerancia y la violencia son amenazas constantes. que debemos enfrentar con valentía y determinación. Para comprender mejor el marco temporal de estos eventos, recordemos la profecía de las 70 semanas. Estas semanas, que representan periodos de 7 años. Revelan el plan divino para la redención de la humanidad.
Vimos cómo estas 70 semanas se dividen en 3 etapas. Las 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén. Las 72 semanas hasta la venida del Mesías. Y finalmente, la última semana, los 7 años de la gran tribulación, Es una profecía que nos invita a vivir con una perspectiva eterna sabiendo que Dios tiene el control de la historia. y que a pesar de las pruebas y las tribulaciones, Su plan se cumplirá, y no podemos olvidar la visión de Daniel sobre la resurrección, y el juicio final, esa promesa de una vida más allá de la muerte. donde la justicia y el amor de Dios prevalecerán para siempre. Es un mensaje de esperanza que nos anima a vivir con rectitud. Sabiendo que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión, pero ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje principal que el libro de Daniel nos deja? Creo que el mensaje central es la soberanía de Dios. A pesar de las turbulencias de la historia, A pesar del mal y el sufrimiento, Dios tiene el control. Su plan se cumplirá. su justicia prevalecerá y su reino se establecerá para siempre. Esta certeza nos da esperanza. Y nos anima a vivir con fe y confianza en el futuro. Es un mensaje poderoso, sin duda. Pero también es un llamado a la responsabilidad. Las profecías de Daniel nos invitan a vivir con propósito. A buscar la verdad. A hacer el bien, a hacer luz en medio de la oscuridad. Y a defender nuestra fe con valentía. No debemos dejarnos seducir por las falsas promesas de poder. Ni caer en la trampa del materialismo y el egoísmo. Debemos vivir con la mirada puesta en la eternidad. Buscando la justicia, la compasión y el amor en todo lo que hacemos. Amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta inmersión profunda en el libro de Daniel. Esperamos que esta conversación les haya inspirado. A profundizar en su propia búsqueda de la verdad. Y a vivir con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y recuerden, la historia no ha terminado. Aún queda mucho por escribir. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor. Un futuro donde reine la paz, la justicia y el amor. Hasta la próxima inmersión